Solicitudes a comité curricular mediante las herramientas TIT aprobadas en la sesión número 4 del Comité Curricular de Ingeniería Industrial de abril de 2020. En esta sesión de comité curricular se dio aprobación para la entrega de solicitudes de sustentación, es decir, la entrega de informe final o proyecto final como modalidad de grado de Ingeniería Industrial. En el link de acceso al formulario de la solicitud de sustentación del proyecto final, en la introducción van a poder encontrar algunos links para descargar las cartas guías de solicitud de revisión del proyecto final y las normas APA que actualmente maneja la biblioteca de la institución. Deben leer detalladamente la introducción de este formulario para poder entender cómo es el proceso a seguir de esta solicitud. Los aspectos a tener en cuenta al momento de hacer la solicitud de la sustentación del proyecto final es que el formulario debe ser diligenciado desde el correo institucional estudiantil, es decir, el correo de ingindustrial@ufps.edu.co, que este formulario debe ser diligenciado única y exclusivamente por un autor en caso tal de que éste contenga dos autores. Si contiene dos autores, deben colocarse de acuerdo los dos estudiantes para ver cuál de los dos es quien va a completar el formulario. Las cartas de presentación deben ir debidamente firmadas tanto por el estudiante, por el director y por la empresa. Estas cartas son las que pueden encontrar como modelos guías en los links que se encuentran en la descripción del formulario. Por cuarto aspecto general a tener en cuenta, y es que la carta de aprobación de comité es la carta entregada al momento de presentar el anteproyecto corregido. ¿Qué quiere decir esto? Que allí en el formulario se le va a hacer una solicitud en formato PDF a anexar la carta de aprobación de su anteproyecto corregido. Esta carta de aprobación fue entregada anteriormente por el comité curricular a los estudiantes autores del anteproyecto o del proyecto final y debe ser nuevamente subida al portal en formato PDF. Aquellos estudiantes que por X o Y razón no cuentan con esta carta y únicamente quedó la radicada en formato físico en el programa, deben hacer la solicitud antes del 22 de abril al correo de proyectos.ingindustrial@ufps.edu.co para que las directivas del programa procedan a ir a obtener esa carta que quedó en físico y posteriormente enviarla escaneada en formato PDF a los estudiantes autores. Como quinto aspecto a tener en cuenta es que el documento de proyecto final debe subirse en dos formatos principalmente, y es en formato Word y en formato PDF. En caso tal de existir algún anexo en formato Excel, el formulario también les va a permitir subir un Excel como anexo de ese proyecto final. Y por último a tener en cuenta es que también deben compartir el documento de anteproyecto corregido con los formatos de evaluación que debidamente fueron firmados por los evaluadores. Este anteproyecto corregido y los formatos de evaluación deben ir adjuntos en un solo PDF. Lo que les va a solicitar el portal directamente son estas 5 solicitudes o estos 5 documentos. Primero, el certificado de terminación de materias. Aquellas personas que no alcanzaron a reclamar su certificado de terminación de materias por medio físico en la universidad deben solicitarlo mediante correo electrónico al correo admisiones@ufps.edu.co. Este debe ser en formato PDF con un tamaño máximo de 1 mega para que el formulario no les rechace la solicitud. El segundo documento que deben compartir son las cartas de presentación del proyecto final. Todas estas cartas, como ya mencionaba, deben ir debidamente firmadas y unificadas en un solo formato PDF con un tamaño máximo de 10 megas. La respuesta de comité curricular de la aprobación del anteproyecto corregido, que era el documento o respuesta de aprobación de anteproyecto, en donde el comité mencionaba la fecha de inicio de ejecución de ese anteproyecto. Como cuarto ítem, el proyecto final ya les mencionaba en formato Word y PDF, cada uno de estos con un tamaño máximo de 100 megas. Como dice allí, en caso de existir anexos y si algún anexo es en Excel, también lo pueden subir en el formato Excel en esta misma solicitud del punto cuarto.
Y por último, les va a solicitar el anteproyecto de grado con los formatos de evaluación anexos. Esto debe ir unificado en un solo formato PDF con un tamaño de 100 megas. Si no cuentan con esos formatos de los evaluadores que están firmados y que se entregó en el documento a radicar en el plan de estudios, deben solicitarlo, como lo mencionaba anteriormente, al correo proyectosingindustrial@ufps.edu.co. Procederemos a hacer un ejemplo de cómo realizar la solicitud. Este es el formulario, el cual vamos a completar para hacer nuestra solicitud. Como ya se mencionaba anteriormente, se coloca el nombre completo de un solo autor, del primer autor, el código estudiantil y los datos de este estudiante autor número 1, que es la persona que va a completar el formulario. En caso de existir un autor número 2, esa persona que está completando debe añadir toda la información personal de ese autor número 2. En caso de no existir un segundo autor, se procede inmediatamente al título del trabajo de grado. Luego vamos a añadir la información de nuestro director del proyecto final, de nuestro trabajo de grado. Y en caso de existir un codirector, añadimos también la información personal del codirector. Procedemos a solicitarle al comité que revise nuestra solicitud en la sesión quinta. Y nuestra solicitud es de proyecto final o solicitud de sustentación. Como les mencionaba anteriormente, ya lo pudieron observar, estos son los documentos que nos va a pedir el formulario. Entonces procedemos a cargar cada uno de los archivos. Procedemos a cargar nuestro certificado de terminación de materias en PDF, que no exceda del tamaño de 1 mega, tener muy presente esto. Las cartas de presentación unificadas, todas las cartas debidamente firmadas en un solo PDF. La respuesta de comité curricular, en donde se mencionaba el inicio de ejecución de nuestro anteproyecto, también en formato PDF que no exceda el tamaño de 1 mega, y procedemos a anexar nuestro proyecto final. Lo anexamos en formato PDF y en formato Word. Y por último procedemos a añadir en formato PDF el anteproyecto corregido y unificado con los formatos de evaluación. Al subir toda nuestra documentación al portal, al finalizar le damos enviar, y algo que deben tener muy en cuenta los estudiantes es que 24 horas posteriormente al haber realizado la solicitud, el programa les va a remitir un correo electrónico confirmando su solicitud, es decir, que fue realizada de buena forma, o cancelando su solicitud y reportando cuáles fueron los errores cometidos por los estudiantes al momento de diligenciar el formulario, para que posterior 24 horas después el estudiante pueda realizar estas correcciones y volver a hacer la solicitud al comité curricular. Deben tener muy en cuenta los estudiantes que al momento del comité curricular asignarle la respuesta y asignarle la sustentación, esta será posteriormente al comité curricular con un mínimo de 15 días para que los jurados puedan revisar y plantear sus inquietudes ante esta sustentación final.